¿Qué tal, familia amada? Esta es la continuación del estudio del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hasta la semana pasada habíamos visto un montón de situaciones relacionadas con la muerte y resurrección de Lázaro, y a partir de esa situación es que se van a desencadenar un montón de hechos de los cuales hoy vamos a leer algunos. Si todavía no has leído el capítulo, te invito a poner pausa, buscar tu Biblia, tener tu Biblia a mano en el estudio y leerlo. Una vez que lo leas, puedes nuevamente reanudar, poner play y reanudar otra vez el video. Seguramente va a ser de mayor beneficio si puedes hacerlo. Otra de las recomendaciones es que si bien vos podés escuchar este video mientras haces alguna cosa, por ahí lo mejor sea que puedas dedicarle toda tu atención. Y vamos a esperar que sea el Señor el que nos esté hablando mucho más de lo que les habla quien le habla. Así que, en principio, vamos a ver una introducción a lo que se viene, ¿sí? Nosotros hemos visto que muchas veces Jesús había hablado con autoridad y hecho muchos milagros. Esto lo vimos ya en todo el Evangelio de Juan, y obviamente también eso está manifestado en los demás evangelios, ¿sí? Llamados sinópticos. Pero este capítulo, el capítulo 11, señala un punto a partir del cual todo comenzará a acelerarse en cuanto a lo que iban a hacer los judíos con Jesús, ¿sí? El ministerio de Jesús iba ya a tener un desenlace, y esto, si bien se había estado gestando en el tiempo, empieza a acelerarse mucho más a partir de ahora. Y vamos a ver eso, vamos a notar eso a partir de los próximos capítulos de este Evangelio de Juan. ¿Sí? Los líderes políticos se ven forzados a tomar una decisión, dada la catarata de nuevas evidencias hechas por Jesús. Él está superando todos los límites que ellos habían previsto. Es más, este último milagro, el de la resurrección, ya se les escapa de las manos. Y por ende, ellos no pueden darse el lujo de seguir negando su poder, ni entre ellos mismos, ni frente al pueblo, porque era algo que estaba sucediendo a la vista de todo el mundo. No había forma de negarlo. ¿Creerían estos líderes judíos, al igual que otros muchos, o seguirían amando más su posición social y económica? Eso es lo que estaba en juego en este punto de la historia. Y esta es la razón para que el primer concilio realizado en nombre de Jesús tuviera lugar. Entonces los máximos dirigentes del pueblo judío deberían decidir la suerte de Jesucristo. Bueno, por lo menos ellos pensaban que así lo hacían, ¿cierto? Antes de leer el texto, ¿te parece si oramos? Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, porque vos nos permitís poder ahora estudiar un poco más de tu palabra y tu mensaje para nuestras vidas. Señor, esperamos que vos nos hables y que vos, Señor, hagas que nuestras mentes se abran y nuestros corazones reciban tu palabra. Señor, háblanos vos, principalmente vos a través de tu Espíritu Santo, y nosotros nos ponemos a tu disposición. Padre, también y además queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a vivir nuestras vidas así como vos querés que las vivamos. Y Señor, te suplicamos que en este tiempo en el que estamos en casa, con la familia, que podamos disfrutar de estar todo el tiempo juntos, de tener más tiempo para charlar, para hacer cosas en común. Bendecinos, Señor, y trae paz en nuestros hogares, y ayúdanos, Padre, para también saber ser sabios en este tiempo y dedicarte a vos un tiempo importante de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por lo que vos hacés, gracias por tus cuidados, gracias por tu amor,
Gracias por la iglesia que tenemos, gracias por nuestros pastores, gracias por toda la familia de la fe. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. Hablanos vos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te digo, si no oraste, pausa otra vez el video. Orá. Que sea el Señor el que te guíe, dale. Y si ya oraste, bueno, vamos a seguir con el estudio. Vamos a leer el texto. Entonces, el texto, ¿te acordás? Era Juan, capítulo 11, versículos 46 al 48, y así dice. Otra cosa, yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Vos, por favor, léela, obviamente, en tu versión, no te hagas problema, está bien. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, y entre paréntesis te digo, algunos de aquellos que habían presenciado la resurrección de Lázaro, creyeron, y que bien, este era uno de los propósitos de Jesús para permitir que su amigo muriera, pero después resucitarlo también. La gloria de Dios se iba a manifestar en todas esas personas, pero algunos iban a creer y otros no. En el versículo 46 te está contando Juan, el apóstol Juan, que algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Estos obviamente no habían creído, ¿cierto? Entonces, versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Wow. Algunos creyeron en él. Es lo primero que vemos en el versículo 46. Y sabes que este versículo también nos habla a nosotros de una posibilidad. Algunos creerán y otros no. No importa cuán bien vos prediques, cuánto les hables, algunos van a creer y otros no. Fíjate cómo les hablaba el Señor, que muchos reconocían en él su autoridad, contrastándola con la que deberían tener los fariseos o las demás personas que le enseñaban. Jesús sí tenía autoridad, decían muchos, y entonces le creían. Ahora, más allá de que él tuviera autoridad, él hacía tremendos milagros dentro del pueblo. Claro, el Evangelio de Juan no cuenta todos, pero podemos ver muchos más en los demás evangelios. Él hacía muchísimos milagros. Y sin embargo el corazón de las personas no se ablandaba en presencia misma de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Y si frente a él no creían, entonces, con nuestra predicación, puede que no crean mucho, ¿cierto? Tal vez la mayoría, no lo sabemos. Ahora, fíjate el ejemplo de Jesús. Ya sea que creyeran o que no creyeran, él seguía predicando. Él seguía haciendo milagros. Él seguía haciendo lo que debía hacer. La pregunta ahora es obvia, ¿cierto? ¿Vos hacés lo que tenés que hacer? ¿Seguís la voluntad de Dios? ¿Escuchás la voz de Dios? ¿Dirigiéndote para ser su siervo, su obrero, su obrera? ¿Qué te pide Dios que hagas? Obvio, más allá del evangelismo, porque eso es algo que tenemos que hacer todos, pero ¿qué te pide Él que vos hagas? Bueno, adelante. No te desanimes. No importan los resultados, porque hay veces que, por ejemplo, con el tema del evangelismo, vos haces un montón de cosas, le hablas a las personas, y hay algunos que creen y otros que no, o por ahí ninguno de los que recibieron tus palabras, ninguno de los que recibieron el mensaje a través tuyo, se entregó al Señor, por lo menos enfrente tuyo. Pero no te preocupes, unos siembran y otros cosechan. Esto lo vimos en Juan 4:37. Si querés, pausa y lee otra vez ese texto.
Algunos siembran y otros cosechan, no te desesperes. Pero vos, antes de desesperarte, hacé lo que tenés que hacer. ¿Qué te pide el Señor que hagas? Bueno, Jesús no se desanimaba, él seguía haciendo lo que debía hacer. Y algunos creyeron y otros no. Ahora, los que no creyeron, entonces fueron y contaron a los que eran los sacerdotes del pueblo, la gente que tomaba las decisiones del pueblo, ¿sí? Y entonces ellos convocaron a un concilio. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la incertidumbre de ellos en el concilio. Fíjate el versículo 47 que dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a Jesús? ¿Y sabes qué? Esta es una pregunta que se hizo cada persona que estuvo enfrente de Jesús. Cuando estás enfrente de Jesús, cuando alguien te presenta a Jesús, cuando Jesús se presenta a tu vida, vos tenés que tomar una decisión. Ahora, yo les hablo acá a personas que todas han tomado una decisión por Cristo. La decisión de seguirle, la decisión de hacer su voluntad, de vivir como Él quiere. Pero si hoy alguien estuviera escuchando este video y viéndolo, y no hubiese tomado la decisión de seguir a Jesús, si hubiera alguien que todavía no tomó la decisión, bueno, este es un buen momento para hacerlo. ¿Sabes? Estas personas eran religiosas. Se supone que debían conocer a Jesús. Y por lo que vemos, no era lo que pasaba. Bueno, no conocer a Dios es algo que se puede solucionar. Y vos podés arreglarlo ahora. Si estás dispuesto a seguir a Jesús, si estás dispuesto a obedecerlo, si vos querés cambiar tu vida por una vida mejor, en la cual ya no todo dependa de vos, sino que dependa de Él. Entonces, cerrá ahora tus ojos y decirle, Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das de ser tu hija o tu hijo. Y te pido, por favor, que me perdones por mis pecados y que vengas a mi vida. Quiero comenzar a vivir una vida diferente, en la que estés a mi lado. Por eso te pido que me guíes y me pongo en tus manos para que vos tomes el control de mi vida. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión, por favor, no dejes de buscar una iglesia cristiana, no dejes de hablar con la persona que te haya pasado el video. Sabe que Cristo murió por vos y que está dispuesto hoy a tener una vida de comunión con vos, una vida en la cual puedan vivir vos junto con Él y de su mano. Esto es posible. Bueno, pasando ahora a ese tema de la decisión que tenían que tomar. Vamos a ver quiénes se reunieron, ¿te parece? ¿Qué dice el texto? Que se reunieron los integrantes del concilio, que eran los fariseos y los sacerdotes. Claro que aquí dentro de los sacerdotes habían tanto fariseos como saduceos. Ahora, como este tema nosotros ya lo hemos tratado, entonces yo lo que voy a hacer acá es un muy pequeño resumen de qué eran o de quiénes eran cada uno para tener algo de información, ¿sí? Entonces, los fariseos formaban parte de un grupo religioso. Ellos creían en los milagros, en la resurrección de los muertos y en otras muchas cosas, en contraste con los saduceos que no creían en tantas cosas. Ellos eran considerados, los fariseos, autoridad religiosa y eran muy respetados por todo el pueblo. Ellos habían elaborado un montón de normas para intentar mantenerse alejados del pecado en contra de Dios. Y por eso a veces sus normas y sus reglas estaban por encima de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Ellos eran normalmente de clase media y enseñaban en las sinagogas y todo el pueblo iba
a escuchar sus enseñanzas y aprender de ellos. En contraste con ellos, los saduceos, perdón, eran en general un partido político, no eran tantos religiosos, sino más vale un partido político. Y eran considerados más que nada como parte de la autoridad política del pueblo. Ellos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, acá pueden ver un texto en Mateo 22 del 34 al 40. Fíjense que es un ejemplo de algo que ellos quisieron tenderle una trampa a Jesús. Bueno, lean el texto. Si querés otra vez el consejo, poné pausa, busca en tu Biblia, léelo y fíjate lo que sucedió y la trampa que querían ponerle a Jesús. Pero bueno, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco, por ejemplo, creían en los ángeles. Y habían otras muchas doctrinas que también enseñaba los fariseos que ellos no creían. Eh, Normalmente eran colaboradores con los romanos y por lo tanto disfrutaban de una vida bastante acomodada. Sí, eran gente de muy buena posición económica y social, estos saduceos. Ahora, los sacerdotes eran un cuerpo de personas que conformaban el poder político y religioso del país. Eran quienes gobernaban a través del Sanedrín, ¿sí? Y normalmente los sacerdotes se conformaban tanto por fariseos, en su menor proporción, y los saduceos, que eran muchos más. Los saduceos eran mayorías dentro del cuerpo de los sacerdotes. Y el Sanedrín, ¿sí? Que acá no lo menciona, pero por las dudas y para decir solamente dos palabras, era el Tribunal Supremo judío, que estaba conformado por 70 miembros y en su mayor parte otra vez eran de saduceos, ¿sí? Se conformaba por los sacerdotes, el Sanedrín. Y los fariseos eran muchos menos, eran minoría normalmente. Bueno, ¿y por qué se había reunido el concilio? En el versículo 47. ¿Por qué se reunió el concilio? Bueno, para tratar de ver qué hacían con Jesús. Tenían que tomar una decisión, porque ellos eran los líderes religiosos del pueblo y venía uno acá que decía venir de parte de Dios y todo el pueblo lo estaba siguiendo. Y si bien ellos no creían, el pueblo sí, o buena parte del pueblo. Entonces, ¿qué tenían que hacer con él? Bueno, eso es lo que iban a ver en este concilio. Pero en sí, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué se reunían? Bueno, en realidad se reunían porque tenían miedo. Los, los participantes del concilio tenían mucho miedo. ¿Y de qué? En primer lugar vemos en el texto que dice, todos van a creer. Tenían miedo de que todo el pueblo lo siga, a Jesús. Y entonces ellos, si todo el pueblo seguía a Jesús, iba a perder su posición como líderes religiosos. ¿Por qué? Porque si todos creían en él, el líder religioso, ¿quién iba a ser? Obviamente Jesús. Entonces, Jesús no podía tomar su lugar, ellos no querían que tome su lugar. Pero el pueblo ya había visto a Jesús como alguien que podía tomar el lugar de ellos, no solo en la parte religiosa, sino también en la parte política. Lee, por ejemplo, Juan 6:15 y fíjate lo que habían querido hacer con Jesús. Ellos no podían permitir eso, porque en realidad no lo querían. Si ellos no creían en Jesús y no querían perder sus posiciones. Ahora, si perdían su posición como líder religioso o como líderes religiosos, entonces también iban a perder, en cierta forma, su manera de vida, su forma de vida, ¿sí? La cual era bastante acomodada. Entonces, si Jesús tomaba la autoridad, entonces ellos ya no seguirían gobernando y por ende no habrían razones para seguir teniendo beneficios, ¿sí? De los cuales ellos tenían bastantes beneficios de parte del pueblo. Eh, Resumiendo, no querían perder su autoridad, ni su estatus, ni su riqueza.
Y todo esto mirándolo desde el punto de vista del pueblo. Ahora, el texto también dice, los romanos vendrán. Entonces, podían perder por ambos lados. Mirándolo desde donde lo miran, los que estaban en situación de perder eran ellos. Esta era su posición y su situación en el momento, en ese momento. Por eso es que necesitaban reunirse de inmediato. Ya entendemos que ellos no iban a creer, que ya sabían que no creían y que ya no iban a hacer nada bueno con Jesús. La cuestión era qué hacían con él. Pero los romanos otra vez podían tomar su posición porque les había sido permitido por ellos, porque obviamente ellos gobernaban, sí, siempre y cuando cumpliesen con todo lo que los romanos querían. Siempre los romanos tenían el control de todo y ellos, bueno, hacían hasta donde ellos les permitiera, ¿no? El control del gobierno del pueblo en realidad lo tenían los romanos y ellos hasta ahí nomás, pero era lo que tenían y era lo que no querían perder. Ahora, ese miedo que ellos tenían para con los romanos no era un miedo descabellado. Ellos sabían que los romanos no iban a permitir que nadie tome el poder, que nadie se subleve. Sabían que el ejército era muy peligroso y, y entonces tenían miedo de los romanos. Ahora, esto era algo que ya había sucedido en cierta forma en la historia, ¿sí? Años atrás, con el Imperio griego, y después ellos de alguna forma se pudieron liberar, pero el Imperio Romano era un poco más duro, más difícil. Ellos no veían esta posibilidad. Si querés ver algo, por ejemplo, de qué pasó unos cuantos años hacia atrás, no más de 200 años, puedes buscar tal vez en Wikipedia, no hace falta que tengas nada muy especial, ¿sí? ¿Quiénes eran los macabeos? ¿Quiénes eran los asmoneos? ¿Sí? Buscalo y fíjate. Mirá, un poco de historia también viene bien. Ahora, ¿y qué pasaba en el futuro? ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió en el futuro? Este miedo que ellos tenían no era un miedo irreal. Ya para el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años más tarde de todo esto, el Imperio Romano hizo un desastre en la nación. Entre otras cosas, destruyó el templo, que era algo de lo cual ellos estaban absolutamente orgullosos. Pero claro, el pueblo estaba todo el tiempo con la intención de encontrar a alguien que los pudiera liberar, así como habían hecho antes los asmoneos, ¿sí? Y los macabeos. Entonces, era un caldo de cultivo. Ellos como líderes políticos religiosos tenían que tratar de aplacar todo eso para que no venga el Imperio Romano con todo su poder. Hasta ahí estaba bien. Solo que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios, el creador del universo. Pero ellos no pudieron ver eso. Entonces hasta cierto punto tenían los ojos bien abiertos y hasta cierto punto los tenían muy cerrados. Eso pasa con mucha gente que vive su vida siendo excelentes profesionales o personas que tienen mucho poder o que manejan grandes cifras de dinero, que son muy inteligentes para un montón de cosas, pero que la verdad para con lo espiritual son ciegos. Esto era lo que les pasaba a ellos. Ahora, nosotros, ¿tenemos los ojos bien abiertos en lo espiritual? ¿O vemos hasta ahí nomás? Y sabes que esto depende de la comunión. Por eso, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cuánto le buscas cada día? ¿Cuánto tiempo tenés de relación por día con Él? De calidad buena. ¿Te dedicas tiempo? Porque es la única manera
en la que tus ojos van a poder abrirse, ojos espirituales, de eso hablo. Es la única manera en que Él se va a manifestar a tu vida, en la cual Él te va a decir lo que Él quiere de vos. Bueno, esto es lo importante. Claro que no hay que cerrar los ojos carnales, ¿sí? Físicos. Hay que seguir estando en este mundo, hay que seguir viendo por las cosas que necesitamos, por nuestros trabajos, Sí, claro, pero lo otro también es importante porque el otro es eterno. Creo que es más importante, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Ahora, esto de que ellos no hayan tenido la confianza en Dios suficiente, nos invita a nosotros a pensar si es que nosotros tenemos la confianza suficiente en Dios. Ellos no habían visto a Dios y entonces no tenían la confianza puesta en Él. Sí tenían un cierto conocimiento de las Escrituras, sí tenían un cierto conocimiento de Dios, pero con el tiempo se habían hecho cada vez más ciegos para con las cosas de Dios y para con Dios mismo. Entonces, ni aunque el Hijo de Dios se hubiese encarnado y se hubiese presentado delante de ellos, que fue lo que pasó, ellos pudieron llegar a ver a Dios. Quiera Dios que nosotros, quiera ayudarnos para que nosotros sí podamos verle, sí podamos escucharlo, sí podamos obedecerlo, ¿sí? Pero esto también es responsabilidad nuestra. Él ya envió a su Hijo a morir, nos envió el Espíritu Santo, nos dejó la Biblia, la posibilidad de reunirnos. Bueno, el resto también depende de nosotros, ¿sí? Ahora, volviendo a la confianza que estas personas no tuvieron en Dios y a los miedos que ellos sí tenían por el Imperio Romano. No está de más decir que nosotros no debemos estar en este contraste de o creer que Dios te va a ayudar y te va a solucionar todos los problemas y entonces vos nunca y cerrar tus ojos a lo que pasa en tu vida, que es una posición errada, o pensar que Dios no está al control de todo y que no va a ayudarte y que no está a tu lado y que no va a bendecirte y que vos corres el riesgo al igual que todo el mundo, algo que tampoco es tan cierto. Claro que sí, estamos en las manos de Dios, pero uno no puede estar en los extremos. Uno tiene que tener, un verdadero cristiano, tiene que tener los ojos bien abiertos, tanto los espirituales como los terrenales, y saber que sí tiene que cuidarse, por ejemplo, con todas las cosas que tenemos que hacer para prevenirnos del coronavirus, por ejemplo. Sí tenemos que cuidarnos, pero también sí tenemos que confiar en Dios. Él sigue estando al control. Pero nosotros también tenemos una parte que nos toca. Bueno, nuestra parte es la de tener las precauciones necesarias. Entonces, para terminar ahora nuestro estudio, ¿por qué se había reunido el concilio? ¿Sos capaz de responder esta pregunta? ¿Quiénes eran sus integrantes? Dale, anda respondiéndolas mientras yo te voy diciendo. Pone pausa si querés y respóndela. ¿Cuáles eran sus miedos? Bueno. ¿Y cuáles son los nuestros? Esta también puedes responderla. ¿Y cuán cerca estás vos de Dios? Dios quiera, Dios te ayude, Dios te bendiga, para que puedas estar en sus brazos todo el tiempo, para que puedas tener esa comunión con Él que Él quiere tener con vos y que puedas, por el contrario de lo que hicieron estas personas en el concilio, decidir bien lo que vas a hacer con Cristo.
¿qué vas a hacer con él? ¿Le vas a seguir cada día? ¿O lo vas a dejar? ¿O vas a ir a él cada tanto? ¿Qué pensás que es mejor? Bueno, también Dios te guíe y sabe que es tu decisión. Vamos a orar para terminar y la semana que viene vamos a ver el versículo 40, desde el versículo 46 hasta el 53 del capítulo 11. ¿Te parece? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber visto un poco más de tu palabra. Señor, te pedimos por favor que vos sigas bendiciéndonos, que nos ayudes a entender y a hacer tu voluntad. Y Señor, que bendigas a toda nuestra iglesia y a nuestra nación. Preservanos, Padre, de esta pandemia y también ayuda a cada uno de los que están sufriendo. Ayúdanos económicamente también, Señor, como país, como individuos, como iglesia, para seguir adelante una vez que salgamos de todo esto. Y ayúdanos, Señor, a ser de testimonio y a poder hacer todo lo que vos quieras a través nuestro. Nos entregamos a vos, nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Dios te bendiga.